Am, Bienvenidos a la sesión especial en teoría de singularidades del quinto encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española, que se celebra del 14 al 18 de junio del 2021. Esta sesión está dedicada a la memoria de nuestro colega Roberto Callejas Bedregal, y en esta ocasión nuestra ponente es Fuensanta Aroca, del IMATE en Cuernavaca, y Fuensanta nos va a hablar de series con exponentes en conos, poliedros y discriminante de la proyección. Fuensanta, pues muchas gracias por aceptar la invitación, y ahora mismo te dejo que presentes tu pantalla y cuando quieras puedes comenzar a hablar. Pues muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de participar en este homenaje a Roberto Callejas Bedregal, que fue un gran amigo de todos. Voy a empezar hablando del problema general que aparece en física, casi en cualquier cosa que utilice matemáticas. Tenemos un sistema de ecuaciones con n más m incógnitas y queremos despejar m variables en función de las otras m. En el caso lineal, lo estudiamos en primero de licenciatura, tenemos n ecuaciones lineales. ¿Cuándo voy a poder despejar las i's en función de las x? Pues va a ser cuando el determinante de tomar de las b's, b sub n1, b sub 1n, b sub n, sea distinto de 0. En este caso, existen ecuaciones que además también son lineales. Existen y sub i de x que van a ser lineales. Tales que cuando yo sustituya y ponga aquí i de x, pues esto de 0. Un caso más general ya sería el teorema de la función implícita. Que acaba siendo lo mismo. En lugar de poner, tenemos ahora F1, Fn igual a 0, y las F dependen de x y de y. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Pues ahora que el determinante de F1, de la parcial de F1, con respecto a I1, la parcial de Fn con respecto a In, y así, la de Fn, lo mismo. Este tiene que ser distinto de 0. Y entonces, de nuevo, existen estas i sub i de x. Ahora, i sub i de x no son lineales, pero son funciones infinitamente diferenciables. Funciones infinitamente diferenciables. Y no están definidas en todos sitios. Van a estar definidas solo, vamos a trabajar en los complejos para que todo sea más sencillo, y están definidas. Si suponemos que el origen pertenece, es una solución del sistema, entonces son funciones diferenciables convergentes en una vecindad del origen. Y que, claro, cada i sub i de i es igual a 0. Cuando no se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita, tenemos, por ejemplo, el caso de curvas planas. Esta es x. En este caso, no puedo despejar y en función de x, pero lo que sí se puede es el teorema de Newton-Coulomb, dice que existe un K
Y ahora sí, una serie también convergente y de x, tales que f de x a la k y de x es 0. ¿Vale? Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos decir para cualquier f de x y de general? ¿Qué es lo que está sucediendo? Geométricamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues geométricamente lo que tenemos es, aquí está Cn, aquí está Cn y tenemos la proyección P, que manda x en x. Y cuando decimos que queremos despejar y en función de x, lo que estamos es, si tenemos aquí, este es los ceros de f1, fn. Lo que estamos preguntando cuando digo despejar y en función de x es, estoy pidiendo una función que vaya para arriba. ¿Cuándo es, y que pase por cero? ¿Cuándo puedo utilizar el teorema de la función implícita? Pues cuando resulta que sí que pasa, que aquí está mi variedad que quiero, y cerquita de cero, cada punto solo tiene una contraimagen. Si cada punto, si para cada x perteneciente a Cn 0 en un entorno de menos 1 de x es 1, es un punto, es decir, el cardinal. El cardinal de x es 1, es cuando puedo hacer esta inversa. Sí, claro, si son varios no puedo. ¿Cómo se soluciona eso para el teorema de Newton-Puiseux? Pues en el teorema de Newton-Puiseux, ahí sí que tenemos solo C y C. Y aquí está la curva. Y tengo encima de cada punto, lo que tenemos es K puntos. Y entonces, en lugar de buscar una inversa, lo que estamos haciendo es ir de C a C, mandándote aquí a la K, y estamos encontrando una función phi que haga este diagrama conmutativo. Entonces, en varias variables podemos decir, pues queremos hacer lo mismo. Pues que voy a tener ahora de nuevo en varias variables, vamos a tener Cn, y vamos a tener Cn, para cada punto aquí, pues habrá unos cuantos puntos encima. Podemos decir, sea K el máximo del cardinal de menos 1 de x, para x perteneciente a una vecindad chiquitita del origen. ¿Qué pasa? Cuando estoy solo en una variable, para cualquier punto cerquita del origen que no sea el origen va a haber siempre k. Pero aquí no, acá tenemos toda una hipersuperficie donde este número es más pequeño y a eso se le llama el discriminante. Entonces el discriminante de la proyección es por definición los puntos en un entorno chiquitito del origen, tales que el cardinal de la proyección es más pequeño que este. El teorema de Avian-Cayun dice que si el discriminante está contenido en los hiperplanos coordenados, entonces pasa lo mismo que pasaba en el caso de curvas. Existe un K
y 1 y n, tales que para todo ello hay que subir de x1 a la k, xn a la k, y sub 1 de x, y sub 1 de x, es 0. Bianca-Young lo demuestra para hipersuperficies. Pero funciona para cualquiera, en el caso complejo. Estas singularidades, bueno, estas proyecciones, porque lo he definido en función de la proyección, normalmente se dice que una singularidad es casi ordinaria cuando existe un sistema de coordenadas en el que tiene una proyección casi ordinaria. Pero nosotros ya vamos a llamar a esto directamente proyección, porque a nosotros nos importa la proyección. Es una proyección así. En el caso general, pues no se sabe. Se sabe que no siempre existen. Entonces tenemos, por un lado, las singularidades se llaman casi ordinarias. Luego también existen unas singularidades que se llaman no casi ordinarias. Y luego ya, dada una parametrización, la serie que me sale, también hay, se llaman series no casi ordinarias. Las casi ordinarias ya he dicho cuáles son. Las no casi ordinarias es un intento de caracterizar a partir del poliedro de Newton qué singularidades son casi ordinarias. Y la definición es que su poliedro de Newton, es decir, esto es solo para hipersuperficies, ya vamos a pasar a hipersuperficies, y siempre va a ser irreducible, que no se me olvide. Entonces, cuando su poliedro de Newton tiene solo una arista, y la función, ¿no?, van a ser hipersuperficies de la forma O de B. Con F perteneciente, lo podemos hacer con las convergentes, con los polinomios, según queramos, ¿no? Pero un polinomio libre. Existe un teorema, el teorema de Weierstrass, aunque fueran series convergentes, se puede al final hacer siempre polinómicas en la última variable. Entonces, tiene solo una arista y F restringida a esa arista no es una potencia de algo de la forma A y menos X a la alfa y menos X a la alfa. Con alfa perteneciente a Q. No es una potencia de este tipo. Las series no casi ordinarias son series, van a ser series phi, son series convergentes, vamos a ponerlas, en x1, con exponentes fraccionarios, pero de denominador acotado, tales que existe un alfa en el soporte, tiene un exponente perteneciente al soporte de phi, tal que toda el soporte de phi está contenido en ese exponente más el primer orden. Entonces, si una singularidad ya con su proyección es casi ordinaria, implica, bueno, si es casi ordinaria y hacemos la transformación necesaria, dada f, un polinomio f se escribe siempre, el polinomio siempre lo podemos elegir mónico, más a sub
d menos 1 de x por e a la b más h 0 de x. Siempre se puede hacer una transformación que se llama de Kirchhoff, que es mandar y en 1 partido de por i menos a sub d menos 1. Haciendo esta transformación conseguimos que este coeficiente desaparezca. Entonces, si elegimos, si la singularidad es casi ordinaria y el polinomio está escrito de esta forma, entonces es no casi ordinario. Pero esto no siempre. ¿Sí? Las raíces de una casi ordinaria, las raíces de un polinomio que representa una singularidad casi ordinaria, ¿vale? Siempre son no casi ordinarias. Pero podría tener raíces no casi ordinarias y que no fuera casi ordinario. También puede que sea no casi ordinaria y ni siquiera tenga raíces no casi ordinarias. Pero una no casi ordinaria que tiene raíces con exponentes positivos, entonces sí van a ser no casi ordinarias. Pues ahí. Y el objetivo es ver, cambiar ahora casi ordinaria significaría primer hortante, y cambiar en lugar de primer hortante, cambiar por series con exponentes en un cono. Entonces, ¿qué podemos decir de nuevo con las series? Series con exponentes en cono. Decir que tengo que f de x a la k y n a la k y de x es igual a 0, es lo mismo que decir que pi de x1 a la 1 partido por k, xn a la 1 partido por k, es raíz de f. Entonces, para encontrar estas paramétricas, lo que se llaman paramétricas compatibles con una proyección. Para encontrar estas paramétricas, lo que tenemos que entender es cuál es el cierre algebraico de las series en n variables. Y lo que sabemos es que, dado omega perteneciente a Rn de coordenadas racionalmente independientes, existe sigma contenido en el dual del cono generado por omega, es decir, significa si está omega, que sigma está aquí. Racional, un cono racional, como es racional y está contenido aquí, es fuertemente convexo, también existe una serie phi que tiene exponentes en el cono. Es serie con exponentes dentro del cono, tal que vamos a tener tal que y existe una serie y k, ¿no? Lo mismo. Tal que pasa esto de aquí. Es decir, phi de x a la 1 partido por k, x n a la 1 partido por k, es raíz. Entonces, para cada omega existe un cono
todo lo grande que no sabemos cómo de grande, donde están todas las raíces. Además, existe un cono minimal. No solo sabemos que hay un cono, sino que además a cada raíz se le puede asignar un cono que es el más pequeño dado ese omega. ¿Vale? Entonces podemos definir un abanico diciendo omega relacionado con omega prima, si el cono para omega es el mismo que para omega prima. Y así nos aparece un abanico. Pues resulta que el dual, el abanico dual, del discriminante de la proyección, del poliedro de Newton, del discriminante de la proyección, es un refinamiento de este abanico. Luego nos podríamos preguntar también qué puedo decir entonces ¿qué puedo decir a partir del poliedro de Newton del discriminante? ¿Qué puedo decir del poliedro de Newton de la función? También, ¿no? Claro, para cada omega me salen unas soluciones diferentes y están en anillos diferentes que tienen dominios de convergencia diferentes. Si este es el discriminante, las series van a converger en distintos trocitos. Una serie en distintos trozos que no tocan al discriminante. Una serie convergerá aquí y que tienen como límite el origen. Esta sería el dominio de convergencia a lo mejor de otra. Y el que salgan, el que las series sean conjugadas o no sean conjugadas, va a depender de la reducibilidad del corte con del corte de la hipersuperficie con estos dominios de convergencia. Entonces, si tomamos el discriminante, vamos a tomar la aplicación de Cn, en Rn, y luego el logaritmo, para hacer la mida, que va también a R. Esto es lo que se manda es Z1, Zn, va al módulo, y de aquí va a parar a logaritmo. ¿Sí? Pues estos trocitos se convierten, cuando es lo que nos saldría, esto se llamaría la amiba. La imagen del discriminante por esto es la amiba. Y son cosas así, que tienen componentes conexas. Pues cada cono sigma que nosotros habíamos encontrado donde estaban las series, resulta que el dual de sigma es el cono de recesión
de alguna de las componentes conexas del complementario de la amiba. Entonces, si por ejemplo tomamos, si para cada punto de estas componentes conexas tomamos la contraimagen de este punto aquí, va a ser otro punto aquí, la contraimagen de este punto aquí va a ser aquí un punto y aquí va a ser un toro. ¿Sí? Y luego puedo tomar la contraimagen de este toro en mi hipersuperficie. Tenemos uno del toro. Pues si para cada uno de estos este P-1 del toro es conexo, también voy a tener no solo una arista, pero las aristas no se van a romper. Es decir, voy a tener exactamente cuando tengamos el poliedro de Newton, el poliedro de Newton va a tener este punto y luego una serie de aristas que llegan hasta abajo, que no se rompen. Y aquí vamos a tener un dibujo. Entonces, en el caso de nu casi ordinarias, sabemos que cuando son casi ordinarias es nu casi ordinaria, que está aquí la arista y luego el primer ortante. Estas son las nu casi ordinarias. Lo que sabemos cuando la contraimagen de los puntos de la amiba es conexa es que vamos a tener solo unas cuantas aristas y aquí un polígono cuyo dual va a ser un refinamiento del dual del discriminante. Yo creo que ya he terminado mi tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias, Fuensanta. Gracias a ti por escucharme. Muy bien. Entonces, a ver, me gustaría hacerte alguna pregunta. Entonces, qué tipo de preguntas puedes o quieres estudiar usando estas relaciones entre los conos de recesión de las amibas y todo este esquema que has hecho en tu última presentación, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo...? Pues hay varias preguntas. Una, ¿por qué ocurre que a veces el cono es más pequeño que exactamente el del discriminante? Que al final se parece mucho a la pregunta de tener una solución una serie nu casi ordinaria y que sí sea casi ordinaria. Y eso está relacionado también a cuando una serie es solución de un polinomio o no, en una variable. Pues esa es una de las preguntas, ¿no? Y otro, claro, pues es decir cosas sobre muchas de las cosas que se saben en casi ordinarias, poder decir topológicamente utilizando estas. Porque es como que tengo unas cuantas casi ordinarias que tengo que pegar. Entonces, si tuviéramos forma de pasar de una a la otra, en algunos casos podríamos describir otro tipo de singularidades, no necesariamente casi ordinarias. Otra es, dada una serie, reconstruir cuál sería el discriminante de su polinomio mínimo. También, por ejemplo, cuando me dan una serie con exponentes en un cono. Identificar cuándo series con exponentes en un cono corresponden de verdad a una serie que vendría de los ceros de una función algebraica. Hay muchas preguntas que hacer. Y, por ejemplo, en el caso de que tú partes con una hipersuperficie con singularidad cuasi ordinaria, ¿no? Con una singularidad cuasi ordinaria y hipersuperficie, ¿qué van a tener de especiales las amibas? O sea, ¿qué va a tener de especial el último dibujo, sabes? No, es que la amiba va
perdón, he puesto desde C, pero le quitas el 0 ya. Sí, claro. Para poder tomar el logaritmo. Entonces, precisamente, Entonces como no hay. está contenido en el discriminante está contenido en los ejes, no ves nada, ¿no? En ese caso. Bueno, lo que ves es solo tienes una componente conexa y su cono de recesión es justo el primer hortante. Es el cuadrante, es el hortante. Claro. Entiendo. Exacto. Voy a presentar, ¿no? Si nos veamos grandes. Muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu charla y por las respuestas. Y bueno, pues recordar que el día 17 de junio, a las 12 de mediodía en el horario de Ciudad de México, a las 7 de la tarde en el horario de España de peninsular, a las 6 en Canarias, pues tendremos una sesión en vivo el 17 de junio en la que habrá una charla de Enrique Artal y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas en las que las personas interesadas, los espectadores del vídeo, pues podrán plantear preguntas a Fuensanta sobre esta conferencia. Muchas gracias, Fuensanta. Sí, no hemos puesto España en lugar de Canarias, tampoco hemos puesto Mérida. Somos muy centralistas. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos. A mí me llamó la atención, Evelia, de que había que tener en cuenta la otra hora. Entonces, tiene toda la razón. Muy bien, pues, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.